Estados Unidos culpa a Chancay de perder poder en América. La respuesta de Estados Unidos a la apertura por parte de China de un megapuerto en el Perú ha sido la amenaza de imponer aranceles a todo lo que provenga de Chancay. Sin embargo, el objetivo de Chancay es que Sudamérica evite a Norteamérica en el comercio con China y Asia, por lo que nada de lo que pase por Chancay tendrá como destino Estados Unidos. Desde que Donald Trump logró presionar a Panamá para que se retirara de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, muchos expertos se preguntan cuál será su próximo objetivo. Según diversas fuentes, la atención del presidente estadounidense podría centrarse en el puerto de Chancay en el Perú. El proceso con Panamá tomó menos de 3 semanas, desde que Trump expresó su preocupación por la creciente influencia china en el país hasta la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y el anuncio del presidente panameño Mulino sobre la retirada de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Con su regreso a la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que prioriza la seguridad en el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos muestra preocupación por Chancay, ya que el puerto representa un cambio estratégico en el comercio de Sudamérica con Asia. Al facilitar el flujo directo de mercancías entre China y Sudamérica, sin depender de puertos estadounidenses o del Canal de Panamá, Chancay debilita la influencia comercial y logística de Washington en la región, lo que contribuye a una pérdida de poder de Estados Unidos en América y reduce su capacidad de influir en las dinámicas económicas y geopolíticas del continente. Los intentos de imponer aranceles a los productos que transiten por Chancay reflejan esta inquietud. En el contexto más amplio de la competencia entre Estados Unidos y China, Chancay simboliza la creciente presencia china en Sudamérica y las dificultades de Washington para contrarrestarla, lo que puede acelerar el declive de su liderazgo en la región. El puerto de Chancay representa una amenaza económica para Estados Unidos, que ubicado a unos 80 kilómetros de Lima, ha sido construido con una inversión de $1.300 millones por la empresa estatal china COSCO Shipping, que posee el 60% de las acciones y los derechos exclusivos de operación. Considerado un proyecto emblemático del China en Sudamérica, su inauguración en noviembre pasado contó con la presencia del presidente chino Xi Jinping. El académico Xu Feng, decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing, sostiene que la postura de Trump busca restringir la expansión china en América, ya que la inversión en infraestructura comercial por parte de China no solo afecta los intereses económicos estadounidenses, sino también su influencia geopolítica en la región. Desde la perspectiva de Washington, estas iniciativas representan amenazas a la seguridad nacional. Medios guatemaltecos han señalado que la capacidad del puerto de Chancay para recibir embarcaciones de gran tamaño y su moderna infraestructura permitirá que los barcos de carga asiáticos eviten los puertos de Estados Unidos y México al distribuir mercancías en Sudamérica. Esto podría afectar significativamente las industrias de comercio y transporte marítimo en la región. Además del impacto comercial, hay preocupaciones sobre posibles implicaciones militares. Algunos sectores en Washington temen que China utilice Chancay con fines militares, argumentando que la infraestructura portuaria podría servir como un punto estratégico para operaciones de inteligencia, vigilancia o incluso para facilitar el acceso de embarcaciones militares chinas a la región. Estas preocupaciones han sido alimentadas por el crecimiento de la presencia naval de China en otras partes del mundo, como el Océano Índico y el Mar del Sur de China. Aunque Pekín ha negado que el puerto tenga algún propósito militar, el temor en Washington es que con el tiempo pueda convertirse en una pieza clave dentro de la expansión de China en América, desafiando la supremacía geopolítica estadounidense en la región. Por otro lado, Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considera absurda la idea de que Estados Unidos pueda imponer un arancel del 60% a los productos que pasen por Chancay, dado que la mayoría de las mercancías que se movilizan a través de este puerto tienen como destino Asia y no Norteamérica. El comercio entre el Perú y China ya supera al del Perú con Estados Unidos, con casi el 34% de las exportaciones peruanas dirigidas al gigante asiático, frente al 13% hacia el país norteamericano. Sin embargo, en términos de asistencia, cooperación militar y relaciones políticas, la relación con Estados Unidos
sigue siendo relevante para Lima. Si Washington busca contrarrestar la influencia china en América, deberá ofrecer alternativas concretas en inversión e infraestructura, un desafío difícil de afrontar en la actualidad. Además del sector portuario, la tecnología es otro campo de disputa entre ambas potencias. Con la inminente adopción de la tecnología 5G en América, se espera que Estados Unidos haga todo lo posible para evitar que Huawei y otras empresas chinas dominen el mercado. Durante su primer mandato, Trump ya había enviado a su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, a advertir a varios países de la región sobre los riesgos de adoptar tecnología china. Algunos analistas estadounidenses sostienen que la falta de atención de Estados Unidos hacia América desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha permitido que China expanda su influencia. Mientras tanto, Beijing ha respondido con firmeza a las recientes decisiones de Washington, como la imposición de aranceles del 10% sobre productos chinos, mediante medidas recíprocas y controles sobre la exportación de metales estratégicos. La competencia entre Estados Unidos y China se extiende más allá de la economía y la geopolítica en América. Ambas potencias están inmersas en una carrera tecnológica sin precedentes, que abarca desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial. China ha avanzado significativamente en el desarrollo de inteligencia artificial, superando en muchos aspectos a sus competidores estadounidenses en la implementación de esta tecnología en sectores clave como la vigilancia, el comercio electrónico y la automatización industrial. Por su parte, Estados Unidos sigue liderando en innovación, pero enfrenta desafíos en el control de la expansión tecnológica china, lo que ha llevado a restricciones en la exportación de chips avanzados y software a empresas como Huawei. En el ámbito espacial, la rivalidad también se intensifica. Mientras la NASA trabaja en el programa Artemis para establecer una presencia humana en la Luna y eventualmente en Marte, China ha avanzado con su propia estación espacial y ha anunciado más misiones de exploración del planeta rojo. Pekín ha dejado en claro que busca consolidarse como una potencia espacial con proyectos que incluyen misiones tripuladas a la Luna y la construcción de bases en la superficie lunar. Este conflicto por la supremacía en el espacio y la tecnología define el futuro de la competencia entre las dos mayores economías del mundo, con implicaciones que van mucho más allá del comercio y la geopolítica tradicional. El profesor Dylan Lo, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, opina que China ha manejado con cautela sus reacciones ante el regreso de Trump al poder, buscando evitar una escalada en la confrontación. Aunque tiene herramientas para responder, prefiere mantener una estrategia moderada para no provocar represalias adicionales por parte de Estados Unidos. Por su parte, Zhu Feng considera que la política de Trump se basa en la comercialización de la seguridad y la securitización de la economía, lo que intensifica la competencia entre ambas potencias. Sin embargo, su perfil empresarial deja abierta la posibilidad de negociaciones futuras. En cuanto a la infraestructura en América, el académico duda de que Estados Unidos pueda reemplazar a China en la construcción de megaproyectos como el puerto de Chancay. Chancay no es solo un puerto, es un símbolo de la creciente influencia económica y estratégica de China en la región. Su desarrollo representa un cambio en la dinámica comercial sudamericana, consolidando la relación con Asia y reduciendo la dependencia de Estados Unidos. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.